de tener una empresa que tiene muchos productos y muchas líneas de productos, bueno, ahí tenemos una alternativa de decir cómo podemos hacer para, cuando no hay posibilidad de poner la contribución marginal, digamos, uniforme para todas las líneas de productos, tenemos una mecánica que podemos usar, que es marcar sobre el costo variable un porcentaje de utilidad que es uniforme para todas las líneas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a entrar a admitir gente? Bueno, ¿qué es lo que tratamos de determinar con eso? Tenemos que determinar que la contribución marginal por cada peso de venta haga que nos brinde la posibilidad de saber cuánto nos va a dejar esa contribución marginal en la línea de productos, ¿no? Entonces, generalmente eso lo usamos en empresas que comercializan una variada cantidad de productos. Entonces, para eso, ¿qué tenemos como limitación? La limitación que tenemos es las unidades a vender. ¿Cómo nosotros podemos determinar las unidades a vender en este tipo de empresas? Pero, a su vez, podemos determinar el monto total de ventas que logramos en el equilibrio, en estar en situación de equilibrio. Entonces, tenemos una gran cantidad de productos, tenemos la posibilidad de determinar ese margen especial que nosotros lo ponemos en función de un porcentaje, ¿no? Nosotros queremos marcar con el 50% sobre el costo variable o el 40% sobre el costo variable. Bueno, eso lo hacemos para todas las líneas y para todos los productos. ¿Hasta acá llegamos? ¿Hola? Sí, profesor, acá sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es digamos, el margen de marcación? Las empresas que fabrican y venden un solo producto son muy pocas. Entonces, es muy difícil aplicar el modo tradicional de cálculo. Nosotros tenemos una inaplicabilidad del modo tradicional de cálculo, es decir, de aplicarle a el costo variable el porcentaje que querramos ponerle sobre la contribución marginal y determinar la contribución marginal de la línea de productos. Entonces, finalmente lo que a nosotros nos interesa en determinar el análisis de equilibrio o el punto de equilibrio en empresas multiproductoras, que son aquellas que determinan en términos monetarios cuál es el monto de ventas en la cual logremos el equilibrio con una variada mezcla de ventas. Entonces, lo que generalmente lo hacemos de una forma matemática, que la vamos a dejar, digamos, para que ustedes tengan el desarrollo, digamos, de esta fórmula. Y sería así esto. Entonces, utilizamos un elemento homogéneo que es el margen de marcación, ya que obviamente tenemos múltiples productos, por lo tanto, múltiples precios y múltiples costos variables. Entonces, tenemos una fórmula que nos permite sumar al costo variable, que en este caso son múltiples los costos variables que tenemos, pero le vamos a poner solamente un
porcentaje de uniforme para cada, para cada costo variable, para el promedio de esos costos variables. Por lo tanto, digamos, el concepto sería que a las ventas, obviamente en el esquema de cuadro de resultados, tenemos el costo variable, la contribución marginal, los costos fijos y el beneficio. Entonces, ¿cómo vamos a mandar a... Espera que justo está este... No puedo bajarlo. Ahí está. A las ventas, como dijimos anteriormente, lo vamos a determinar multiplicando el costo variable por un margen de marcación. ¿Cuál es el margen de marcación? En este caso sería 1 más M, que es el margen de marcación. Por lo tanto, 1 más el 50%, o el 30%, o el 20%, es lo que, sumado al costo variable, nos darían las ventas. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, entonces, el costo variable, si hacemos un pasaje de términos, ¿cómo van a quedar? Va a quedar a las ventas dividido 1 más M. ¿Siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, avanzamos. ¿Por qué no nos deja pasar? Por lo tanto, la contribución marginal es igual al costo variable por M, o lo que es igual al costo variable, a la contribución marginal dividido las ventas, es igual, la contribución marginal es igual a las ventas dividido 1 más M por M. Mientras que el beneficio va a ser las ventas dividido 1 más... Profesor, ¿puede pasar a la filmina anterior? Sí, perdón. Espera que quiero ver si no me pasó. Ahí está. ¿Estamos acá? Contribución marginal es igual al costo variable por M. O, dicho de otra manera, como costo variable, es ventas dividido 1 más M, por M es igual a la contribución marginal. Entonces, volviendo, contribución marginal es costo variable por M. O, dicho de otra manera, contribución marginal es costo variable expresado en ventas dividido 1 más M por M. Digamos, este término que tenemos aquí, este término es el que reemplazaría a la contribución marginal. Perdón, al costo variable, discúlpenme. Al costo variable. ¿Hasta acá estamos? ¿Siguen hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver cómo determinamos el beneficio. El beneficio es el costo variable por el margen de marcación menos los costos fijos. Es decir, ventas dividido 1 más M es el costo variable. Por el margen de marcación sería la contribución marginal. Menos los costos fijos es el beneficio. Entonces, ¿cuál es la contribución marginal? Perdón, voy perdadas porque se me apuré. Entonces, ventas dividido 1 más M
por M, todo ese término es la contribución marginal. Le resto los costos fijos y obtengo el beneficio. Ustedes como verán, esto es una ecuación matemática en los cuales los términos se pueden tranquilamente, como es una ecuación matemática, trasladar de un lado de la igualdad a otro lado de la igualdad y podemos despejar tranquilamente cualquier incógnita que nosotros tenemos. Bien, hasta ahí. Acuérdense que la contribución marginal involucra todo este término. Costo variable por M es la contribución marginal, menos el costo fijo nos da el beneficio. ¿Cómo es entonces la fórmula del punto de nivelación o equilibrio con el margen de marcación? Entonces, las ventas en equilibrio van a ser los costos de estructura menos 1 dividido 1 más M. B1 menos 1 más M es el costo variable. Y 1 menos 1 más M es la contribución marginal. Siendo 1 la expresión del precio de venta. M el margen de marcación. Y recuerden que el costo variable es B dividido 1 más M. Entonces, acuérdense que 1 es lo que expresamos, como expresamos nosotros el costo, el precio de venta. M, el margen de marcación, costo variable es igual a ventas dividido 1 más M. ¿Hasta ahí? ¿Siguen? ¿O vuelvo? Yo voy bien, profe. Bien. Bueno, la fórmula del punto de equilibrio y con un margen de marcación esperado, con un beneficio esperado, sería los costos fijos más el beneficio dividido M, que es el margen de marcación, por 1 más M. Para determinar las ventas o el punto de nivelación, determinamos el costo fijo más lo que queremos ganar en pesos, dividido el margen de marcación, y lo multiplicamos por 1 más M. ¿Qué ventajas superadoras Profe, vuelve tenemos? un segundito, que no llegué a copiar. ¿Cómo no? Volvemos. Entonces, el beneficio, queremos saber un beneficio X sobre los costos fijos y a ese beneficio lo dividimos por M, que es el margen de marcación, y lo multiplicamos por 1 más M. Y ahí logramos las ventas en el punto de equilibrio, las ventas en nivelación. ¿Están hasta Ahora ahí? sí, profe, gracias. Bueno, ¿qué ventajas superadoras tenemos? Fíjense, el empresario debe conocer los costos fijos de la empresa. ¿Los costos fijos son dominables por el empresario? Por supuesto que sí, porque es lo primero que podemos conocer. Desde el cuadro de resultados podemos hacer una segregación del plan de cuentas y podemos tranquilamente saber cuáles son los costos fijos que tiene la compañía. El segundo punto es el margen de marcación. Entonces, el margen de marcación, ¿cuál es? Y lo pongo yo.
pongo, quiero ganar un 15, quiero ganar un 20, quiero ganar un 30, un 50. Entonces son dos datos conocidos. Entonces, podemos decir que el margen de marcación es un porcentaje que obviamente se adiciona al costo, en este caso al costo variable, para determinar el precio de los productos. Generalmente ese margen es el mismo para todos los productos y de esta manera, como sabemos cuál es los costos fijos de la compañía, cuál es el margen de marcación, lo demás es un pasaje de términos para determinar las ventas en el punto de equilibrio, las ventas en el nivel de punto de nivelación y después sumarle un beneficio esperado para lograr digamos, ese beneficio con ese porcentaje y esas ventas que tenemos de la multiproducción. Entonces, fíjense que es un tema de matemáticas, ¿no? Es un tema, esto digamos es la forma teórica en las cuales nosotros le vamos a evaluar para que ustedes me digan, bueno, ¿cuál es el margen de marcación? ¿Cómo lo determinamos? Sí, tenemos que conocer costos fijos, tenemos que conocer margen de marcación, que son dos datos que son nuestros. Nosotros lo vamos a determinar. Entonces, con esos datos, yo puedo decirle, bueno, ¿qué porcentaje voy a ganar sobre perdón, qué monto de ventas voy a ganar conociendo ese porcentaje de utilidad o de beneficio, qué nivel de ventas voy a lograr si quiero determinar el nivel de ventas qué nivel de ventas, si yo quiero determinar el nivel de beneficio que yo quiero tener, bueno, entonces tengo que usar estas fórmulas que me van a ayudar para determinar estas incógnitas. Pero lo básico es que tengo que tener el costo fijo y que tengo que tener el beneficio esperado, digamos, en porcentaje del margen de marcación, porcentualmente. Bien, ¿se entiende la base teórica? Después vamos a ver un ejercicio de aplicación sobre margen de marcación, ahora a continuación. Bueno, se nos va terminando el tiempo y volvemos en contados minutos, segundos. ¿No? Y dentro de la línea de productos, bueno, obviamente que la condición es que haya varias líneas y varios productos. Es obvio, pero bueno, tiene que darse esa condición, ¿no? Para saber de qué manera nosotros podemos trabajar con el análisis marginal de esta forma. Entonces, es el mismo concepto marginal del monoproductor, pero proyectado por los volúmenes de venta de cada línea y a su vez por lo que cada artículo provee para cada una de las líneas. Entonces, tenemos el volumen de venta de la línea y a su vez el volumen de venta de cada artículo para completar la forma en la cual nosotros determinamos ese volumen de ventas, digamos, acumulado o sumatoria, en forma de sumatoria. ¿Qué nos da de resultado? Nos dan
un cuadro de resultados segmentados. Ese cuadro de resultados, lo que logramos es tener contribuciones marginales que sumamos esas contribuciones marginales y de cada producto y obtenemos las contribuciones marginales totales, que a su vez aplicamos los costos fijos directos de cada línea, de cada producto, y vamos a determinar un margen neto de cada línea. Entonces, volviendo, sumamos las contribuciones marginales, le aplicamos los costos fijos directos que nosotros tenemos en cada línea, en cada producto, y determinamos márgenes netos de beneficio para cada línea. A su vez, ¿qué hacemos? Aplicamos los costos fijos indirectos al total del margen neto de todas las líneas de productos y determinamos el beneficio neto. Esa sería, digamos, en resumidas cuentas, lo que nosotros hacemos al construir los cuadros de resultados con la aplicación de esta herramienta que nos da la mezcla de productos, ¿no? Sabemos que tenemos una producción múltiple alternativa y esa capacidad de producción en forma múltiple y alternativa hace que podamos determinar cuadros de costos de resultados, cuadros de resultados segmentados. Esos cuadros de resultados segmentados nos hacen determinar margen neto de cada línea porque aplicamos los costos fijos directos de cada línea y de cada producto, y a su vez todos los costos indirectos se suman al final de toda la línea de productos porque no podemos distribuirlos a cada línea de productos porque no, como bien lo dice la palabra, son indirectos, ¿no? No podemos mandarlos a una línea específicamente o a un producto específicamente. Entonces, determinamos el beneficio neto del total de la línea de productos. Bien, ¿se entiende hasta acá? Sí, es lo que venimos practicando. Bien, entonces, esto, ¿cómo hacemos para aplicarlo para el punto de nivelación o el punto de igualdad a cero al beneficio? Entonces, lo que hacemos es que la sumatoria de las contribuciones marginales de la línea la igualamos a los costos fijos. Entonces, ahí nos va a dar un beneficio monetario fijo, constante, que va a ser el resultado de la sumatoria de la contribución marginal, va a ser igual a los costos fijos más un beneficio constante. Ese K significa que es un beneficio monetario fijo constante. Entonces, partimos del punto de nivel de nivelación que es igual a un beneficio que es igual a cero, sumamos la contribución marginal, la igualamos al costo fijo y luego vamos a sumar un beneficio monetario constante para poder jugar con ese aspecto. Esto lo vamos a trabajar con cambios en el numerador de la fórmula. Recuerden, acá estamos cambiando el numerador de la fórmula de punto de equilibrio o de punto de nivelación. Cuando nosotros trabajamos con un beneficio variable, trabajamos con los cambios de precio y o costos variables
que me cambian la contribución marginal unitaria. Entonces, esto anótenlo, bueno, es importante, porque cuando ustedes no se acuerden de qué manera sumamos en la fórmula de costo de punto de equilibrio financiero, de punto de equilibrio económico, y nosotros nos acordamos si eso lo cambiamos en el numerador o lo cambiamos en el denominador. Entonces, acuérdense, todo lo que es fijo, constante y monetario va arriba en el numerador. Y el resto, todo lo que es cambios en el precio o cambio en el costo variable, vamos a tener los cambios en el denominador. ¿Se acuerdan? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, esto quiero que lo anoten porque es algo importante y ya lo vimos porque los cambios en los costos variables sobre el precio o en las comisiones, que me cambian las contribuciones marginales unitarias, es un cambio en el denominador de la fórmula. O me cambia un precio por comisión. La comisión está relacionada proporcionalmente al nivel de precio. Yo estoy pagando un 5% de comisión, me sube a un 7%, me cambió el precio, disminuyó un 2%. Obviamente me disminuyó la contribución marginal unitaria. Me aumenta el costo variable porque cambié la materia prima o cambié el recurso. Entonces, me aumenta el costo. ¿Qué me va a cambiar? La contribución marginal unitaria. Entonces, esos son todos cambios en el denominador. Bueno, ¿se entiende, no? Esto. Perfecto. ¿Qué tenemos que ver cuando nosotros estamos determinando objetivos para maximizar la contribución marginal? Nosotros tenemos que buscar relacionar la mayor contribución marginal por unidad de factor limitante que es igual a la contribución marginal dividida por la cantidad de factor productivo, por ejemplo, en este caso, horas máquina. Perdón, se me fue. Entonces, para relacionar y lograr el objetivo de mezclar la máxima contribución marginal total, yo tengo que relacionar la mayor contribución marginal por unidad de factor limitante. Entonces, lo que tengo que buscar es cuánto es la contribución marginal que me va a dar en forma unitaria, pero dividido por la cantidad de factor productivo. Es decir, yo necesito determinar la contribución marginal unitaria, por ejemplo, por hora máquina. Y eso lo multiplico por el volumen de producción. Entonces, eso me va a dar, o el volumen de ventas, por eso me va a dar el nivel que me maximiza la contribución marginal total. ¿Qué restricciones van a aparecer? Van a aparecer en esa mezcla, ¿no? En esa obtención de la mezcla para lograr la mayor contribución
marginal total de la mezcla de productos. Bueno, va a haber restricciones externas, por ejemplo, la demanda del mercado, o restricciones internas, por ejemplo, la capacidad de producción, la disponibilidad de los recursos humanos, el abastecimiento de nuestros recursos. Entonces, esas restricciones las vamos a tener que evaluar, y las vamos a tener que calcular para ver de qué manera inciden en la determinación del volumen de maximización de contribución marginal de la línea. ¿Qué herramientas vamos a valorar en este caso? Vamos a valorar las funciones económicas de reemplazo. ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar el cociente entre las contribuciones marginales de productos a reemplazar. Es decir, si nosotros tenemos una restricción digamos, tenemos un producto de la contribución marginal del producto A y lo tenemos que posible de reemplazar con la contribución marginal del producto B, entonces ahí tenemos que hacer un cociente en el cual cuánto necesito yo de producción del producto A para reemplazar por el producto B. Y a su vez tenemos funciones técnicas de restricción en las cuales relacionamos los factores de la restricción. Entonces vemos de qué manera podemos relacionar la cantidad necesaria que nosotros tenemos del producto A para fabricar el producto A y la cantidad necesaria de horas de recursos humanos, por ejemplo, que necesitamos para producir el producto B. Entonces, lo que esa sería una función técnica de restricción, porque relacionamos los factores productivos. De la otra manera, son funciones económicas de reemplazo porque utilizamos el cociente entre las contribuciones marginales de los productos posibles a reemplazar. Es decir, como dijimos anteriormente, la posibilidad de reemplazar el producto A por el producto B. Cuando son funciones técnicas de restricción, relacionamos los factores. ¿Qué cantidad de horas de recursos humanos me son necesarias o tengo disponibles para fabricar el producto A con la disponibilidad de que me requiera la posibilidad de fabricar el producto B? ¿Cuántas horas necesito yo del producto A y cuántas horas se necesito del producto B? Bueno, ahí para hacer estos cálculos, bueno, básicamente tenemos, lo mencionamos, pero básicamente está en desuso, que es la programación lineal, porque apareció la herramienta esta, que es la herramienta Solver, que es una herramienta que está en el Excel, que la vamos a usar acá en la cátedra, y van a ver que con simplemente determinar digamos, unas celdas del Excel que dejemos fijas y luego hagamos un ejercicio de cuánto necesitaríamos, por ejemplo, para hacer unas funciones técnicas de restricción. ¿Qué pasa si que dejamos una celda fija y las otras que mueven la producción, nos muevo cuánto necesitamos para producir determinada cantidad, dejando
una restricción de uno de los factores. Van a ver que es muy interesante y lo vamos a usar en la práctica más adelante, no en la clase de hoy. Bien. Dejamos de compartir y vamos a ver si podemos usar, digamos, los ejercicios que tenemos preparados para hoy para, digamos, que ustedes vean, porque es mucho más fácil de ver con temas numéricos cómo se maneja el tema de el manejo de la contribución marginal en producción múltiple alternativa. Y no sé, Vivi, si vos estás en condiciones de... Sí. Cuando me habilites, vamos primero con margen de marcación, que fue lo primero que vimos sí. Hoy, y después ya empezamos con producción múltiple alternativa, y ahora tenemos, o sea, Ángel ya nos abrió un camino enorme para hacer muchísimas cosas que vamos a ir avanzando de a poco, porque hoy se nos quedó ya todo abierto para trabajar. De hecho, si ustedes se fijan, las fórmulas que les estuvo diciendo Ángel, es todo lo que nos complementa, hasta inclusive las relaciones de reemplazo, lo que nos complementa todo el tema de análisis marginal. ¿Sí? En esas dos hojitas que nosotros habíamos subido, llega justamente hasta relaciones de reemplazo. De Solver no, porque Solver lo vamos a ver en una clase específica, es un tema muy, muy particular y es una herramienta fantástica del Excel. Así que, bueno, vamos por partes, vamos a organizar un poquito, ahí quiero compartir. El tema es el siguiente. A ver, les comparto la pantalla, pero ahora vamos a organizar un poquito. Hasta el ejercicio 15 era lo que tenían de la clase pasada, ¿sí? Habíamos dicho 16 y 17 son ejercicios muy extensos, por el momento los dejamos. Sí, ojalá lleguemos a poder utilizarlos para practicar antes del parcial. Pero hasta el 15 ustedes tenían que hacer. Después viene el caso 18, que es Cronos. Ese está subido en un video en Classroom. Y el caso 20. ¿Sí? Ya acá estamos en análisis marginal con margen de marcación. De análisis marginal con margen de marcación nos vamos a limitar a 3 casos. El 18 y 20, que están en Classroom, subidos en video, y el 19 que vamos a ver ahora juntos. No es un gran misterio análisis marginal para empresas que trabajan con margen de marcación, sino que más que nada es una cuestión bastante matemática. ¿Sí? El ejercicio 21 y 22 vamos a dejarlos porque son muy matemáticos. Nos vamos a basar en estos 3 ejercicios. Siempre los parciales van a estar en función de todo lo que vimos, o en Classroom con videos, o lo que vimos en las clases de Zoom, ¿sí? Entonces, vamos con el caso 19. Este caso nos dice, contamos con los siguientes datos de la empresa Leviste SH. Nos dice, el margen de seguridad es del 40%, las ventas del mes son de 120.000 pesos, y el margen de marcación es del 60%. Esto es lo nuevo, ¿sí? O sea, la empresa compra los artículos, les aplica un 60% y de ahí determina su precio de venta, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo el margen de marcación. Es con cuánto marco el producto que compré para revender. O que fabriqué, pues también lo pude haber fabricado. Se pide calcular el punto de nivelación, los costos fijos, el resultado de la empresa, el resultado para ventas de 100.000 pesos, las ventas necesarias para obtener un beneficio de 10.000. Bueno, nos piden muchas cosas y tenemos muy pocos datos. Tenemos estos 3 datos nada más. Que el margen de seguridad es del 40%, las ventas son de 120.000 pesos y el margen de marcación es del 60%. O sea, muy poca
información, pero si la vamos acomodando, vamos a ver cómo desarmamos todo. Vamos al primer punto. Lo primero que nos pide es el punto de nivelación. Nosotros sabíamos, y de hecho ustedes tienen en las fórmulas una barrita donde les aclara que el total de ventas está formado en parte por el punto de nivelación y en parte por el margen de seguridad. Es decir, que las ventas totales son punto de nivelación más margen de seguridad. Nosotros conocemos el margen de seguridad y conocemos las ventas. El margen de seguridad lo conocemos en porcentaje porque los datos nos decía que era el 40% y tenemos el valor de las ventas. Entonces, las ventas, dijimos, es el total. El margen de seguridad, el 40%. Si ese total de ventas va a estar integrado en parte por el punto de nivelación y en parte por el margen de seguridad, si yo a este 100% ya le resto 40% que corresponde a margen de seguridad, el punto de nivelación va a ser del 60%. ¿Sí? El total es la suma de la nivelación más el margen de seguridad. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. De acá, ¿qué sabemos? Punto de nivelación en pesos va a ser igual a las ventas en pesos por el porcentaje de nivelación. O sea, de nosotros, de los 120.000 pesos que vendemos, ¿sí? Porque vieron que eso lo teníamos como dato, la venta del mes es de 120.000 pesos, de esos 120.000, el 60% corresponden al punto de nivelación. Entonces, el 60% de los 120.000 pesos va a ser 72.000. Y esta es la respuesta. El punto de nivelación son 72.000 pesos de venta. ¿Bien con esto? Por ahora no hicimos nada con el margen de marcación, que es lo nuevo. Esto es simplemente conceptos que ya habíamos visto generales de análisis marginal. Sí, ¿Alguna consulta? Bien. Bueno, vamos a avanzar al punto siguiente. El punto siguiente lo que nos pide es los costos fijos. Los costos fijos nosotros los podemos determinar a partir de la fórmula de venta de nivelación. Recién determinamos la venta de nivelación, los costos fijos es lo que no tenemos, es lo que vamos a buscar, y el margen de marcación lo tenemos como dato. Ese 60%. ¿Sí? Esta formulita es la que vieron recién con Ángel y que a su vez ustedes la tienen también en las dos hojitas de fórmulas. Entonces, si despejamos nos va a quedar que los costos fijos son iguales a la venta de nivelación sobre 1 más M por M. Entonces, los costos fijos van a quedar igual a 72.000 pesos, que sabemos que es la venta de nivelación que determinamos recién. Sobre 1 más M, 1 más 0,60, ¿sí? O 60%. Ojo con esto, ¿cómo lo expresan? Si lo expresan en 60%, recuerden a la hora de hacer los cálculos de considerar bien ese porcentaje. Por el margen, o sea, por este 0,60. Si hacemos esta cuentita, esto nos va a dar 27.000 pesos. ¿Sí? Entonces los costos fijos son 27.000 pesos. ¿Bien hasta acá? Estamos aplicando las fórmulas que recién vimos cómo se iban armando. Bien, avanzamos a el punto siguiente. El punto siguiente nos dice el resultado de la empresa. El resultado de la empresa bajo estas condiciones, bajo esta venta de 120.000 pesos, con los costos fijos de 27.000 y sabiendo que el margen de marcación es del 60%. Acá tenemos dos opciones, una un poquito más técnica y una un poquito más, digamos, rústica, y las vamos a ver las dos. Acá vamos a ver a partir del estado de resultados, que digamos es lo que no deberíamos hacer tanto, pero es un escape que puede servir. Y después en el punto D lo vamos a ver más técnicamente. Pero vamos a empezar
con el estado de resultados que quizás uno lo puede visualizar mejor. Entonces, si nosotros armamos un estado de resultados, vamos a tener las ventas, que sabemos que son 120.000, eso lo teníamos como dato. Costos variables, contribución marginal, costos fijos y la utilidad. Siempre habíamos dicho, la venta es nuestro punto de referencia, nuestro 100%. De acá vamos a tener que desarmar los costos variables, la contribución marginal, los costos fijos los conocemos y llegaremos a la utilidad. Ahora, el tema es que para poder desarmar y poder determinar o los costos variables o la contribución marginal necesitamos algún dato más. Y ahí viene esta formulita que está marcada en negrita en la hoja, porque esta formulita nos ayuda mucho a transformar un ejercicio de análisis marginal con margen de marcación en las fórmulas que ya veníamos conociendo. Es la razón de contribución, ¿sí? Si nosotros determináramos que la venta es 1, de esta manera lo que vamos a estar sacando, 1 sobre 1 más M por M, lo que vamos a estar sacando es la razón de contribución, o sea, el porcentaje que significan la contribución marginal con respecto a las ventas. Entonces, llevado a los números de este ejercicio, sería 1 sobre 1 más 0,60, ¿sí? El margen, el 60%, por el 60%. Esto nos va a dar 0,375. Es decir, que la razón de contribución es del 37,5%. Este 37,5% lo aplicamos a la contribución marginal. Si la contribución marginal es el 37,5 y como sabíamos las ventas siempre son el 100, por diferencia los costos variables van a significar el 62,5%. Ahora que pudimos transformar los valores porcentuales y tenemos un monto, ¿sí? Porque tenemos uno de esos porcentajes en monto, por regla de 3 sacamos todos los otros montos, ¿sí? Si el 100% es 120.000, el 62,5% va a ser 75.000 pesos. ¿Sí? La contribución marginal, o hacemos la cuentita, o también le aplicamos el 37,5% a las ventas. Los costos fijos los conocíamos porque los habíamos determinado en el punto anterior. Y por lo tanto la utilidad nos va a quedar en 18.000 pesos. Esto era lo que nos estaba preguntando. ¿Cuál es el resultado de la empresa bajo las condiciones actuales? Consultas hasta acá. Acá sí ya incorporamos el uso de las fórmulas específicas de margen de marcación. ¿No? ¿Estamos bien? No, porque yo decía, si siempre hay que hacer el estado de resultados. No, en general, como les decía yo, acá lo que estamos haciendo lo vemos desde el estado de resultados para verlo más simple, por una cuestión pedagógica. Ahora lo vamos a ver con la fórmula. La lógica sería, lo técnicamente correcto es, ya que conocemos las fórmulas, aplicar la fórmula y después hacer el estado de resultados a modo de comprobación. ¿Sí? Ah. Es lo más técnicamente correcto. Esto es un poquito más que nada los efectos de que vean que no es tan complejo en sí el tema, porque quizás si vamos directo a una fórmula es como que parece como un poco más rígido, y no. A través de estos resultados analizamos bien cómo está compuesto todo. Acá nos pedía el resultado de la empresa. Después, en el punto siguiente, lo que nos pide es el resultado para ventas de 100.000. O sea, es exactamente lo mismo, pero en vez de hacerlo para estas ventas que conocíamos de 120.000, lo vamos a hacer para ventas de 100.000. Y ahora vamos al método técnico, ¿sí? La lógica es valernos de esta fórmula, ¿sí? Que nos dice que la venta de nivelación es igual al costo fijo más el beneficio, en este caso, porque lo que estamos buscando es cuál es el beneficio, sobre M por 1 más M. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar ahora es este beneficio, llevado
a los números del ejercicio. Cuando despejamos nos queda que el beneficio es igual a la venta de nivelación sobre 1 más M por M menos los costos fijos. Todo esto lo conocemos porque las ventas de nivelación las habíamos sacado en el punto A, el margen lo conocemos porque era dato y el costo fijo lo conocemos porque lo sacamos en el punto B. Entonces, el beneficio nos va a quedar. Venta de nivelación, en este caso la venta nos decía 100.000. ¿Cuál va a ser el resultado para una venta de 100.000? Dividido 1 más M. ¿Sí? Ese 0,60, recuerden que es el margen de marcación. Por el margen 0,60 menos los costos fijos que sabíamos que eran de 27.000. Y acá nos va a quedar que el beneficio es 10.500. Obviamente este beneficio, al ser sobre ventas menores que el punto anterior, este beneficio iba a tener que ser menor a 18.000. Fíjense que para ventas de 120.000, el beneficio es 18.000. Como ahora tenemos una venta menor, iba a tener que ser menor de 18.000. Nos está dando 10.500. Bien, vamos a verificarlo si es correcto. Las ventas, dijimos 100.000. Volvemos a usar la relación porcentual, ¿sí? La venta es el 100%, la contribución marginal es el 37,5 y los costos variables son el 62,5. Antes arrancamos por acá, ¿sí? Ahora fuimos a la fórmula que es lo técnicamente correcto. Si las ventas son 100.000 y los costos variables son el 62,5%, nos van a quedar 62.500 pesos de costos variables. Y 37.500 de contribución marginal. Si a eso le restamos los 27.000 pesos de costos fijos, vamos a comprobar que realmente la utilidad es de 10.500 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia en cómo encaramos puntos y cómo encaramos el punto D? ¿Sí? Lo que nosotros pretenderíamos es explicar como hicimos en el punto D, que es lo técnicamente correcto. ¿Sí? Antes empezamos de, bueno, a ver, acomodemos los datos en el estado de resultados, cómo los podemos organizar y lo podemos armar también. Pero lo ideal, me dice que la conexión a internet es inestable. ¿Se escucha bien? Más o menos, sí, sí. Sí, un poco, pero se entendió. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, entonces, hicimos por fórmula, hicimos la verificación. Avanzamos al punto siguiente hasta que se nos corte. En cualquier momento se nos corta. El último punto nos dice las ventas necesarias para obtener un beneficio de 10.000. Ahora nos plantea una situación diferente. Nos dice, el beneficio es 10.000 y quiero saber cuánto tengo que vender para lograr eso. Obviamente, si acá nosotros estábamos en una utilidad de 10.500 y las ventas son 100.000, acá en el punto E la venta va a tener que ser menos de 100.000. ¿Sí? Va a tener que ser un poquito menor para darnos 10.000 de utilidad. Se me está porque... esperen que nos queda un minuto para ver si la compu me puede... Encima me estoy por quedar sin batería. Si resiste. Vamos a usar esta fórmula. Ventas de nivelación es igual al costo fijo más beneficio sobre M por 1 más C. ¿Qué conocemos de acá? La venta de nivelación es lo que no conocemos. ¿Sí? Ese monto de ventas que va a tener que cubrirnos los costos fijos y este beneficio de 10.000. Entonces, costos fijos sabemos que son 27.000. El beneficio queremos 10.000. ¿Sí? Sobre M, que es 0,60. Hay un micrófono abierto. Sí, por 1, esperen que... Vamos a silenciar todo. Por 1 más M, que es 1 más 0,60. Hacemos las cuentitas y esto nos va a quedar que la venta de nivelación es 98.667. En principio ya nos dio menos que 100.000, o sea, en principio estaríamos más o menos bien. Pero
Las ventas, 98.667. Vamos a valernos de los porcentajes como hicimos antes, para determinar de estos 98.667 cuánto es costo variable y cuánto es contribución marginal. Entonces, de los 98.667, el 62,5% es costo variable, que van a ser 61.667. Es muy probable que acá esté redondeado, ¿sí? Que si ustedes lo hacen con la calculadora o con Excel les dé algún decimal. Pero nosotros a veces los decimales los quitamos a los efectos de que no sea tan pesada la imagen. Nos queda una contribución marginal de 37.000 pesos. Le restamos los costos fijos de 27.000 y comprobamos que realmente la utilidad es de 10.000. ¿Sí? Hasta acá llegó este ejercicio y esto sería, más los 2 videos, todo lo que vamos a estar viendo de margen de marcación. Así que consultas, escucho todas las consultas que quieran. ¿Se fue entendiendo más o menos bien cada paso? Bueno, recuerden que lo ideal es que después ustedes practiquen el punto A. Sí, volvemos. Este es el punto A. Ahí está. Que después ustedes los practiquen solos a ver si realmente quedó todo claro y si no, consultas. Bien, dejo de compartir este. A ver que veo algo en el chat. Los casos, estos 3 dijimos, 18, 19 y 20. 18 y 20 están en video, en Classroom, y este 19 lo vimos ahora. 21 y 22 son muy matemáticos, así que no nos vamos a volver locos con esos ejercicios que tendríamos que recurrir a Paenza para que nos dé una mano. No es el objetivo de la materia. ¿Bien? Así que algunos a veces vamos seleccionando. Por eso tenemos una guía tan extensa. Si ustedes se fijaron, la guía tiene 70 y algo de ejercicios. O sea, es una guía donde tenemos variedad para elegir con cuáles nos encontramos más cómodos y nos parecen más didácticos a la hora de trabajar. Bueno, dejo de compartir esto y vamos a avanzar a los casos que siguen. Entonces dijimos 18, 19... La consulta que quería hacerles es, una vez que vieron esta aplicación práctica, ¿qué opinan ahora de todo el jeroglífico que les mostré primero en la teoría? Creo que tienen que ver, después que viene esto, tienen que volver a repasar esa filmina, ¿no? Es decir, independientemente del concepto, que, digamos, ahí está, ¿ves? Que me quedó mucho más claro, ahí está. Se entendió mucho mejor. Es cierto, siempre la aplicación práctica es, digamos, en la medida que las fórmulas sean dadas, sean correctas, obviamente va a quedar mucho más claro. A mí lo que me interesa en el caso es que el tema, teóricamente, ustedes tienen que saber que tienen que tener una cantidad de costos fijos y esos costos fijos son conocidos y bueno, y el margen de marcación también es conocido. Entonces, con lo que después lo que varía es los distintos porcentajes de contribución marginal, de beneficio neto, de la determinación de las ventas, pero hay unas cosas que uno ya los conoce, que son los costos fijos y el porcentaje de marcación. Bien, claro, al verlo en un ejercicio numéricamente parece mucho más sencillo, pero ahí se aclara todo el panorama de la teoría. Y recuerden siempre, o sea, no trabajen memorizando la práctica, sino que entiendan la teoría para poder aplicarlo a la práctica. Sí, con los números queda más claro, pero bueno, después les cuento cuando lo haga sola cómo resulta. Claro. Tal cual. Sí, también traten de rehacer el caso 19 y el 20 que están en videos, también traten de hacerlos para ver
entiendan realmente bien el tema. ¿Sí? Bueno, ya tendremos que avanzar a producción múltiple. Tenemos que avanzar al caso 23 y ustedes van a tener, ya creo que está publicado ya mano única. A ver, se me hizo una laguna si ya estaba publicado. Ya está publicado. Bueno, mano única es un caso de producción múltiple alternativa bastante completo. ¿Sí? Pero vamos a empezar desde los más fáciles, que es el caso 23. Les comparto pantalla. Ahí comparto. Vamos con este caso 23. El caso nos dice, el supermercado Leo tiene 3 líneas principales de productos: hortalizas, carnes y alimentos enlatados. El supermercado está considerando la decisión de suprimir la línea de carnes porque el estado de resultados por costeo completo muestra que se está vendiendo a pérdida. Y ahí nos da el estado de resultados de cada una de las líneas. Fíjense que hortalizas tiene una utilidad de 1.000 pesos, ¿sí? Ventas por 10.000, costos variables por 6.000, costos fijos directos, o sea que son costos fijos propios del área de hortalizas por 2.000, y una asignación de costos fijos de 1.000. Las carnes tienen ventas de 15.000, costos variables de 8.000, costos fijos propios, o sea, directos, de 6.500, y estos costos indirectos fijos asignados por 1.500 pesos. Termina dando una pérdida de 1.000 pesos. Los enlatados tienen ventas por 25.000, costos variables de 12.000, costos directos de 4.000, costos fijos asignados de 2.500 pesos, y es el área que mayor utilidad da, 6.500. Después aclara, los costos fijos directos son aquellos que están identificados con cada una de las líneas de productos, o sea, son costos fijos propios de cada línea de productos. Si nosotros elimináramos la línea de productos, esos costos fijos se van, ¿sí? Porque son específicos de la línea. Y después dice, mientras que los costos fijos asignados se determinaron utilizando alguna base de distribución. En este caso, el espacio ocupado. ¿Sí? Pensemos que quizás esos costos fijos asignados podrían ser o el alquiler del lugar o la amortización, y por eso se están asignando en función de los metros cuadrados de cada área del supermercado. Entonces, lo primero que nos pregunta es si se debería eliminar la línea de carnes y por qué. Y acá quisiera escuchar las respuestas de ustedes. Uy, para eso les voy a poner en el chat un formulario, como hicimos el otro día, para que ustedes ingresen. Esta vez viene con apellido y nombre. Recuerden respetar el orden de apellido y nombre, que a nosotros nos facilita mucho, lo eliminamos o no. Acá está lo del formulario. La pregunta B nos dice, elabora un estado de resultados segmentado por línea, esto que habían visto con Ángel, manteniendo los costos fijos sin asignar a cada línea. ¿Sí? Esos costos fijos que se habían asignado en función de los metros cuadrados, ahora no los vamos a distribuir a cada línea, los vamos a dejar en el total. Entonces, acá lo que estamos haciendo es reproducir los estados de resultados. Las ventas de hortalizas eran 10.000, los costos variables de hortalizas 6.000, los costos fijos directos, estoy tomando solo los directos, 2.000, y la contribución de hortalizas sería 2.000. Y fíjense que es Ay, esperen que me fui para otro lado, les quiero mostrar que es exactamente lo mismo. ¿Ven? Estos 10.000, 6.000, 2.000. Lo que no estamos tomando es esta parte de los fijos indirectos asignados. Bien, después tenemos las ventas de carnes eran 15.000, los costos variables 8.000, los costos fijos directos de carne 6.500, y esto nos da una contribución de 500. Enlatados, las ventas eran 25.000, los costos variables 12.000, los costos fijos directos 4.000, y nos da una contribución de 9.000.
Entonces, ventas totales, que antes no lo teníamos, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora es totalizando. Ventas totales 50.000 por las 3 líneas. Los costos variables de las 3 líneas son 26.000. Los costos fijos directos de las 3 líneas, 12.500. Nos queda una contribución de 11.500, a la cual le restamos los costos fijos indirectos totales. ¿Sí? Nos olvidamos de la asignación. Vamos al total. Y nos queda una utilidad de 6.500 pesos. ¿Sí? O sea, es lo mismo, la misma utilidad que teníamos al principio, lo único que hicimos fue, fíjense que la utilidad total, 1.000 positivo, 1.000 negativo, lo que genera una utilidad total de 6.500. Lo que estamos haciendo es analizando el total de la empresa, no solo por líneas. Y esto nos tendría que hacer pensar otra vez un poquito si la decisión de eliminar al carnicero es buena o es mala. ¿Qué opinan ahora que ven esto? La mitad decían que había que eliminar la parte de carne, y la mitad decía que no, así, clavadísimo, 50 y 50. A ver, alguien que defienda su postura de eliminar las carnes y alguien que defienda su postura de no eliminarlo. Yo puse que no porque supuse que tal vez asignando de otra forma los costos podría dar ganancia, sin saber esto realmente. Bien, o sea, vos decías que la línea de carnes, el problema que tenían eran los costos fijos asignados. Claro, los 1.500 pesos esos que eran arbitrariamente puestos hacían que me dé resultado negativo cuando tal vez no era así. Claro, exacto. Acá lo podemos ver de otra manera. Ahí Fernando nos dice, no, la línea de carne en realidad nos está dando una utilidad, una contribución de 500 pesos. Esos 500 pesos que nos está arrojando la línea de carne, en definitiva nos están ayudando a cubrir parte de los costos fijos que se había decidido asignar de una manera, a ver, se asignó por espacio, quizás el área de carnes ocupa mucho espacio y quizás, bueno, habría que ver si realmente el criterio de asignación de esos costos fijos tiene que ser sí o sí el espacio. Es decir, bueno, a ver, reasignemos áreas y démosle más espacio a los enlatados para poder vender más enlatado, que es lo que nos arroja mayor contribución, pero no saquemos la carne, porque si sacamos la carne, lo que nos va a pasar, vamos a verlo en el estado de resultados siguiente, si nosotros sacáramos la carne, nos quedamos solamente con la venta de hortalizas, que nos daba una contribución de 2.000. Nos quedamos con la línea de enlatados, que nos daba una contribución de 9.000. Hacemos los totales, fíjense que la venta cayó de 50.000 a 35.000. Los costos variables también disminuyeron mucho. La contribución tuvo una disminución. Pero los costos fijos, al seguir iguales, esos costos fijos que no se fueron porque son indirectos, lo que se fueron los costos fijos propios de la carne, pero no se fueron los generales, nuestra utilidad disminuye en 500 pesos. De 6.500 que tenemos acá, como utilidad general, pasamos a 6.000 como utilidad general. O sea, justamente lo que estamos perdiendo son esos 500 pesos de contribución de la línea de carnes, ¿sí? Entonces, en conclusión, acá nos pregunta qué informe expone mejor la situación de cada línea en forma individual. Bueno, claramente este estado de resultados segmentado, que es lo que Ángel les había marcado que íbamos a trabajar cuando trabajábamos en análisis marginal de producción múltiple, estos estados de resultados segmentados y el total son los que mejor exponen la situación, ¿sí? Entonces, en conclusión, había que dejar al carnicero. Si bien la contribución es mucho menor que las otras áreas, nos ayuda a contribuir a cubrir esos costos fijos generales. Ahí dice, si se elimina la línea de carne, los 1.500 de costos fijos indirectos se van a dividir entre las
Claro, claro, o sea, esos 1.500 los vamos a seguir teniendo, tal cual. No es que nosotros por eliminar la línea de carne eliminamos los costos asignados. Eliminamos los costos fijos propios de carne, pero los asignados no. ¿Se entendió bien el ejercicio? ¿Sí? Y esta diferencia de trabajar con los estados de resultados segmentados por línea o por producto, lo que fuera que estamos trabajando, y el estado de resultados total. Reflejar la información más desagregada para poder entenderla mejor. Bien, bueno, dejo de compartir, se salvó nuestro carnicerito. Y no sé cómo vamos con la hora. Ah, vamos bien. Vamos bien, porque el objetivo de hoy es un caso más. Entonces, hasta acá vimos el 23, 24 y 25. Los dejamos para que después ustedes los puedan ver, hacer ustedes solos. Ahora vamos a ver el 26 y el 27, que es mano única, lo tienen en video. O sea, al día de hoy vamos a llegar hasta el 27. ¿Sí? Hasta el video de mano única. Después avanzaremos con los que siguen. Entonces, vamos con el caso 26. Bien. Tenemos el caso 26. Y nos dice, Juan Pérez es un verdulero mayorista que vende papas y tomates. Actualmente el precio de venta del tomate es de 40 pesos por kilo y el de papas de 10 pesos por kilo. El costo de compra de los tomates es de 25 pesos por kilo y el de papas 5 pesos por kilo. Ambos entregados en la puerta del local. O sea que no hay ningún otro costo variable relacionado, o sea, ningún otro costo de fletes ni de nada que nos haga aumentar el costo de adquisición. No tiene empleados, paga monotributo por 600 pesos mensuales y de impuesto a los ingresos brutos el 3,5% de las ventas. Además, paga 2.000 pesos por mes de limpieza del local y 12.000 pesos de alquiler por mes. Estima vender el próximo mes papas 1.200 kilos, tomates 1.800 kilos. Entonces, los datos son, acá tenemos la cantidad de kilos a vender, 1.200 y 1.800, el precio de venta, 10 pesos por kilo para las papas, 40 pesos por kilo para los tomates, el costo de compra, 5 pesos por kilo para las papas y 25 por kilo para los tomates, este monotributo de 600 pesos que va a ser un costo fijo, este 3,5% de ingresos brutos, que es un porcentaje sobre la venta, así que va a ser un costo variable, y estos 14.000 pesos de alquiler y limpieza que van a ser un costo fijo. Entonces, vamos avanzando. Lo primero que nos pide es el resultado previsto de la empresa, o sea, el resultado para estas condiciones de vender 1.200 kilos de papas y 1.800 kilos de tomates. Entonces, vamos a hacer un estado de resultados segmentado y total. Ahora que aprendimos que lo que necesitamos hacer en estos casos son estos estados de resultados segmentados. Las ventas tenemos para las papas 12.000 pesos, o sea, los 1.200 kilos por 10 pesos por kilo. Los costos variables de las papas van a ser los 1.200 kilos por 5 pesos el kilo, 6.000. Y los ingresos brutos el 3,5% de los 12.000 pesos de las ventas, 420 pesos. Para los tomates, las ventas son los 1.800 kilos por 40 pesos, 72.000 pesos. Los costos variables, los 1.800 kilos por 25 pesos, 45.000. Y los ingresos brutos, el 3,5% de los 72.000 pesos. En total tenemos ventas por 84.000 pesos, costos variables de compra de los productos por 51.000 y los ingresos brutos por 2.940. Acá tenemos la contribución marginal
de las papas 5.580, 24.480 de los tomates y en total tenemos una contribución marginal de 30.060. Vamos a restar los costos fijos al total, no tenemos ningún criterio que nos permita atribuir esos costos fijos a las papas o los tomates, así que vamos directo al total. Y tenemos que la utilidad es de 15.460 pesos. Esto es lo que nos preguntaba, ¿cuál es el resultado en la situación actual? Bien, si quieren hacer print. Bien. Una consulta, me perdí. ¿Los costos fijos, por qué le dio 14.600? Es el monotributo más el alquiler y la limpieza. 600 de monotributo, 12.000 de alquiler y 2.000 de limpieza. Gracias. Los ponemos todos juntos. ¿Sí? Si lo analizamos porcentualmente, vamos a tener que las ventas son el 100, los costos variables el 60,72%, ingresos brutos el 3,5% y la razón de contribución el 35,78%. Porque el objetivo es tener este dato de razón de contribución porque después nos va a pedir el punto de nivelación. ¿Sí? Trabajamos sobre la razón de contribución en función del estado de resultados total. ¿Sí? Porque si nosotros analizáramos la razón de contribución de las papas y la de los tomates, es diferente. Esta es la razón de contribución promedio. ¿Bien? Y eso es importante, Vivi, es importante señalar que siempre es la contribución marginal promedio es la que nos va a brindar el punto de equilibrio o el punto de nivelación de la línea, ¿no? Porque es lo que a mí digamos, el resultado, el margen del negocio, y no teniendo los costos fijos cementados, tengo que dividir esos 14.600 dividido 35,78%. No tiene sentido que nosotros hagamos un promedio de las contribuciones marginales, sino una sumatoria y dividiendo la contribución marginal promedio, sino hay que hacer la contribución marginal de los 30.060 dividido, los 14.600 dividido los 30.060, ¿no? Es decir, yendo al ejercicio, al valor que nos está expresando el ejercicio. Siempre es la contribución marginal promedio de la línea, promedio de la línea, no la sumatoria de contribuciones marginales dividido 2, por ejemplo, ¿no? No hacer la contribución marginal de 5.580 dividido 12.000 y la contribución marginal de 24.480 dividido 72.000, después sumarla y dividirla 2. Eso no es la contribución marginal promedio. Siempre lo trabajamos sobre el último estado de resultados con los totales, con los valores generales. Y ahora vamos a ver un poquito, después vamos a analizar cómo es esta apertura. Bien, hasta acá. Avanzamos al punto B. El punto B nos dice el punto de nivelación manteniendo la misma mezcla de ventas. Y ahora vamos a ver a qué se refiere con esto. Vamos a sacar primero que nada el punto de nivelación. La fórmula la que venimos usando siempre. Ventas de nivelación son los costos fijos sobre la razón de contribución. Entonces, los 14.600, como decía recién Ángel, sobre estos 35,78% que determinamos recién, ¿sí? Esto que teníamos acá. Esto nos va a dar que la venta de nivelación es 40.800 pesos. Está redondeado el número, les aclaro por las dudas. Si ustedes lo hacen en Excel, van a tener unos decimales. Bien. Podríamos hacer la venta de nivelación, pero en cantidad. ¿Sí? En ese caso tendríamos costos fijos sobre contribución marginal unitaria. Costos fijos, 14.600. Contribución marginal unitaria, 10,02. Y ahora les digo de dónde sale esto. Estos 10,02 son esta contribución marginal por el total de las líneas, dividido la cantidad total de kilos vendidos. Entonces, esos 10,02 son los 30.060 pesos de contribución marginal total
dividido el total de kilos vendidos entre papas y tomates. ¿Sí? El total. Esto nos da 1.457 kilos. Entonces, hasta acá sabemos que mínimamente para no tener pérdidas, es decir, para estar en nivelación, tenemos que facturar 40.800 pesos, que equivale a una venta de 1.457 kilos. Ahora viene la parte de esto del manteniendo la misma mezcla, porque esos 40.800 pesos no corresponden ni todo a venta de papa ni todo a venta de tomate. Lo mismo que los kilos. Si yo vendiera 1.457 kilos de papas, no estaría en punto de nivelación. O 1.457 kilos de tomates no estaría en punto de nivelación. Estoy en punto de nivelación si mantengo la misma mezcla, es decir, la misma proporción de ventas de papas y tomates que estoy teniendo actualmente. ¿Sí? Vamos a analizarlo numéricamente. Las ventas actuales, vamos a analizarlo en pesos y en unidades. Las ventas actuales dijimos que eran 84.000 pesos. Me estoy yendo a estos datos, ¿sí? 84.000 pesos. De esos 84.000, 12.000 eran por la facturación de venta de papas. Y 72.000 por la facturación de ventas de tomates. Entonces, si lo analizamos porcentualmente, mi venta total es el 100%, o sea, estos 84.000 pesos es el 100% de la venta, y los 12.000 van a representar un 14% de la venta. ¿Sí? Siempre regla de 3. Si 84.000 es el 100%, 12.000, ¿cuánto es? El 14%. Y el 86% son los tomates. Es decir, de nuestro total de facturación, la mayor parte, en monto, está relacionada con la venta de tomates. Y solamente un 14% es la facturación en monto de las papas. Entonces, estos 40.800 pesos que nosotros necesitamos facturar para estar en venta de nivelación, van a tener que tener una parte de ventas de papas y una parte de venta de tomates. ¿Cuánto? Estos 48.800 van a pasar a ser nuestro 100% ahora. De estos 40.800, el 14% tiene que ser venta de papas. ¿Sí? El 14% de 40.800 es 5.830 pesos. Y de estos 40.800, el 86% tiene que ser facturación por venta de tomates. El 86% de 40.800 es 34.970 pesos. Entonces acá nosotros lo que estamos haciendo es respetar